There he is. He's got you. Okay, cool. So listen, I want to welcome everybody here today. Federico is going to help us with the translation. Federico, you should be co-host now. Yes, James. Hi. Good morning, James. Good morning. Good morning, man. So I know we have a lot. Give that brief introduction. Welcome everybody here, and we're going to get this thing rolling. Bueno, que muy buenos días para todos. Tenemos hoy en esta sala una mezcla de comunidad anglófona e hispanoparlante y tengan todos una grata bienvenida para la información que vamos a compartir el día de hoy. All right. So, well, I do want to welcome everybody here today. Excited to give you some updates on Lionshare. I know yesterday obviously didn't go as we planned, but still a lot of excitement that we're going to talk about here today. Bueno, como lo sabemos, básicamente, pues las cosas ayer de pronto no salieron del todo como se habían planeado 100%, pero igual estamos todavía muy emocionados, muy entusiasmados, muy excitados por todo lo que viene y lo que se aproxima para nosotros. So let's go on, and I'm just going to give you what you really want up front, and then we're going to talk about some of the reasons why this happened, okay? Bueno, inicialmente, de entrada, así ya manifiestamente, les voy a hablar acerca de algo que de pronto ustedes quieren escuchar, ¿ok? Y ya después de ahí les voy a hablar acerca de otras situaciones que están sucediendo alrededor del contrato. Okay, so as we discussed right now, or last night, we are currently doing an import from the old smart contract to the new smart contract, and that is still in the process of happening. Bueno, como lo presenté ayer anoche, como lo manifesté, en este momento estamos en pleno proceso de importación todavía del viejo contrato hacia el nuevo contrato. But the good news is how close we are. So we, out of like almost 11,500 transactions, we're at about 9,200 transactions. So what that means is we probably, I mean, give or take a couple hours to be completely done with this and be back live. Bueno, ahora, lo interesante aquí son las buenas noticias. Las buenas noticias son las siguientes. De un total de 11.500 transacciones, en este momento están siendo procesadas alrededor de 9.200 transacciones, lo que más o menos nos deja ver una ventana de tiempo de alrededor de 2 horas para que volvamos a tener prácticamente todo el sistema de vuelta. So basically what that means is that, you know, we're taking the contract that was there, we're importing all the transactions up to the cutoff point, which we'll talk about here in a second, and we're moving them to the new contract. So your positioning, your ID, all that stuff will be the exact same, but it will show in the new system, and I'll explain more what that means. Bueno, básicamente lo que está sucediendo es que estamos importando todas las transacciones y no solo las transacciones, toda tu estructura, todo tu equipo, toda tu organización hacia el nuevo contrato. Y en un momento ya les voy a comentar más detalles acerca de cómo es. La idea es importarlo completamente todo. So what I want to do is I want to tell you why exactly we did this, so you can have a complete understanding of, you know, what went wrong, because we want to have complete transparency here on the system. Bueno, como nosotros queremos tener total transparencia con ustedes aquí en el sistema, lo que les voy a explicar ahora es el por qué tuvimos que hacer o se ha hecho ese proceso para que ustedes puedan entender cuáles fueron las razones que llevaron obviamente a tal situación. So basically, we yesterday when we opened this thing up, we had so much traffic, and I kind of mentioned this last night. We were having up to 20 cells at the same exact time, all the way down to the second, which is just it's unbelievable to see traffic like that. Como lo mencioné en la noche de ayer, básicamente tuvimos tanto tráfico en el momento del lanzamiento, para que tengan una idea, fueron alrededor de más de 20 transacciones en cada segundo, sucediendo exactamente al mismo tiempo, lo cual es algo definitivamente muy asombroso, lo que estuvimos experimentando en el momento del lanzamiento. So even though our smart contract worked perfectly, as you can see, it was not speaking to our system. So the matrix view, right, the thing that was so important that we added to our system, was not populating correctly, because the messages that were coming from the blockchain were not accurate down to the millisecond, just the second. So we could have like 102 and 103 coming at the exact same time, and 103 might show before 102. So it's not a problem with the smart contract. It was just a matter of them not talking together the way that they should. Entonces, básicamente lo que sucedió, incluso si nosotros contamos con un muy buen contrato inteligente, porque a decir verdad, eso es lo que tenemos, un excelente contrato perfectamente diseñado, lo que sucedió fue que la interacción de ese contrato
comunicando la información con nuestro sistema de matrices, con nuestro sistema en el sitio web, esa comunicación no fue lo ciertamente o lo debidamente, digamos, bien sostenida. Es así como mientras se sucedían esa cantidad de transacciones, blockchain quizás estaba reportando con 1, 2 o 3 segundos de posterioridad las transacciones y de pronto las transacciones, 1, 2 o 3, no se veían reflejadas o no se veían reflejadas exactamente como necesitábamos que se viera en la página. So what was required to happen is we had to go back there. We had to put some new code on the smart contract and essentially take everybody that was in our current contract and import them into the new smart contract. And that's exactly where we're at right now. Entonces, lo que tenemos que hacer para empezar a solucionar esa información, esa falla de interconectividad, lo que hicimos fue descargar todas las transacciones y todos los registros a manera de código del antiguo contrato, del contrato que estábamos utilizando, de una manera que quede como nuevamente puesta en un nuevo contrato. Y es exactamente el punto donde nosotros estamos en este momento. So, as I said last night, this is kind of like a software download. If you've ever been downloading software and you see it says like, "Hey, there's 14 hours left," and then next time you look up and there's like 1 hour left, and then it goes back to 4 hours, and you're like, "What the heck's going on?" It's kind of that same process. Right now, we're like at 9,300. I literally just checked, so we're like at 9,300. We got to get to 11,500. So that shows you how close we are to almost being done with this import. Para que nos hagamos una idea, es prácticamente el mismo proceso si alguna vez has experimentado de pronto descargar un evento en vivo que todavía está funcionando en vivo y lleva 2 horas en vivo y empiezas la descarga, obviamente va a tomar más tiempo para que aparezca realmente ese proceso ahí. Es algo similar, es como descargar un software, descargar una aplicación. En este momento acabo de revisar y llevamos alrededor de 9.300 transacciones. La meta pues es obviamente llegar a las 11.500 transacciones y pues ya estamos muy cercanos a terminar ese proceso. So the great news, we're going to be ready to rock and roll. I mean, anywhere between the next hour to 2 hours, assuming that it continues at the same speed it's going. We will be live and ready to rock, which means we will take the message off the website saying about the sales being halted, and we'll be ready to roll. Asumiendo que sigámoslo haciendo a la misma velocidad de descarga que lo estamos haciendo en este momento, pues muchachos, en cualquier momento estamos listos para la gran fiesta, asumiendo que continuemos con ese sistema. Y obviamente cuando esta descarga se ejecute completamente y quede en el sistema completamente nuevo, lo que vamos a hacer es de inmediato quitar ese mensaje que tenemos ahí de que por favor evitar y esperar. Exactamente eso es lo que haremos en el momento que eso suceda. Now let's get to the challenging part. Bueno, ahora vamos hacia la parte, digamos, más difícil, más retadora en este momento. So, as you guys know, yesterday, I think I put 3 messages in Telegram. I also shot a video that I placed in Telegram. I also told people on the call as well that when sales were halted, that they should not go outside of the system and create an account. Now, so you can start with that and let me continue with that, okay? Bueno, como ustedes lo saben, ayer durante la tarde mandé 3 comunicaciones, 3 mensajes en el canal de Telegram. Incluso hice también un video mencionando el mismo aspecto y todo se resume básicamente en esto. Mientras sucedía el proceso, lo más recomendable era no hacer, digamos, registros fuera del sistema, de la página principal, que permite hacer los registros, digamos, de manera garantizada y segura para cada persona que entre el sistema. Now, I know that some of you even attended the training on how to go outside of the website and join the smart contract. And in Edgardo's defense, he did not know until I told him, and I didn't know that training was going on until I saw his video and sent it out there. So as soon as he knew, obviously we told everybody to stop. Bueno, y por ejemplo, como sucedió ayer, Edgardo no sabía, pero sacaron un video, hicieron un entrenamiento. Yo me vine a dar cuenta después y entré tarde a ese entrenamiento donde precisamente se estaba mostrando cómo se podrían hacer registros básicamente fuera del contrato, es decir, sin utilizar la interfaz principal, haciéndolo a través del contrato mismo. Obviamente, cuando nos dimos cuenta, inmediatamente hicimos la comunicación y recomendamos a todo el mundo, por favor, parar, evitar de hacer ese tipo de interacción con el contrato. So what we did is once we stopped the sales on the website. So once we put that message up on the website, we gave it like another seriously like 6 hours, right? We gave it another full 6 hours. And during that time, we communicated multiple times.
do not go outside of the website. Do not join the smart contract, right? Just directly. So I know if you're paying attention at all, you guys probably read that message. Some of you went ahead and did it, but the message was out there. Bueno, e incluso después del momento de que nosotros anunciamos por favor evitar continuar con esa práctica, dimos una ventana de tiempo alrededor de 6 horas para que nadie lo ejecutara, para que nadie lo siguiera. De cierta manera, pues se estableció y se comunicó y se hizo muy claro el mensaje y se estableció un tiempo para que nadie lo continuara usando. Lo que quiero decir aquí, lo que quiero decir aquí es que se ha comunicado y se ha dicho que se esperaran y no se hicieran más registros fuera de la interfaz principal del sistema. Now, so I want you to think about this, okay? If we did not have a cutoff point at some point, people are still right now joining the old contract. Like right now, like even though we've told people over and over not to do it, there's people that are still joining it. I guess that's the beauty of a decentralized platform, right? Because you don't actually need a website to do it. That's a great thing. But the bad thing is they didn't follow instructions. Bueno, aquí hay dos aspectos fundamentales. Es importante saber y una gran ventaja de que, por ejemplo, nosotros o se pueda tener un punto de corte como el que nosotros hicimos ayer para parar los registros, ¿ok? Sin embargo, como sucede en esta tecnología, en la descentralización, una de las bellezas quizás de esta descentralización es que incluso tú también puedes saber o puedes registrarte sin utilizar una interfaz principal, lo cual es algo, digamos, también ventajoso, pero al mismo tiempo también caemos en una parte donde básicamente no estamos siguiendo las instrucciones como se han entregado, como se han manifestado, como se han comunicado. So the bottom line is this: if you upgraded your account or you came in new after the cutoff, so not when we halted sales, but another 6 hours after that, if you still kept showing people how to do it, if they came in, if you upgraded against what we told you, there's really not much we can do for you. Okay, we're doing the import up until that point. All the money's been sent to wherever it's supposed to go. So, if it was paid to your sponsor or wherever it's supposed to go in the comp plan, everyone got paid correctly. But there has to be an ending point, because if not, we would not be able to launch the new contract, right? Because people, I mean, it would be a never ending circle of people just continually coming in there. Entonces, el punto final es este. Si, por ejemplo, tú no paraste, no detuviste las actualizaciones, es decir, las nuevas compras de mesas, ¿ok? En el sistema, o incluso los nuevos registros, incluso después de las 6 horas que nosotros dimos de preaviso para que se ejecutaran, en este momento, pues, honestamente, no hay mucho que creo que podamos hacer por ti y por tu organización por lo siguiente. Nosotros teníamos que establecer un punto de corte para poder retomar y establecer y descargar toda la información y volverla a poner. Porque incluso como está sucediendo en este preciso momento, hay gente todavía registrándose en el sistema y obviamente pues esos registros no van a ser tomados en cuenta, no van a ser parte, porque nosotros en determinado momento tenemos que establecer un punto de corte. ¿Por qué? Porque si no sería un proceso cíclico sin fin. Estaríamos registrándonos en ese viejo contrato y en el nuevo contrato. Y es algo que no pudiéramos mantener, que no podremos mantener. So the bottom line is this. I mean, the good news is we have a system that we know is going to function correctly. We're about to rock and roll here in, let's call it 2 hours. It could be less than that as soon as the import's done. The bad news is there are some of you out there that did not follow instructions, even, I mean, multiple times, even hours and hours after that. Unfortunately, I mean, there's not much we can do for that. Okay. I mean, obviously, money goes peer to peer, so there's no refunding that can be done as far as importing. The importing was cut off. So that's the challenge that we have, but it's also the blessing that we have that, the system's going to be ready. Bueno, entonces en este punto, pues la buena noticia es que en contadas quizás 1 hora y media, 2 horas y media, quizás a lo sumo 3, tendremos de vuelta todo el sistema, con toda la belleza, con toda la perfección, el perfeccionismo del código y todo lo que podemos hacer con él. Ahora, quizás las malas noticias también es que para algunos de ustedes que quizás no escucharon, no siguieron las instrucciones, no hay mucho en realidad que nosotros podemos hacer. Dado que esto es un sistema descentralizado, esos pagos literalmente fueron de wallet a wallet, es decir, de persona a persona. Nosotros no tendríamos la autoridad o el poder para interferir ahí y, digamos, gestionar algo. No, simplemente no siguieron las instrucciones y no habrá mucho que se pueda hacer y eso es parte, pues, que se entiende de la descentralización. So
I mean, you guys hear me talk about this a lot. You know, we talk about the difference between a decentralized platform and a centralized. And on one hand, it's like the whole world wants decentralized, right? They want to be able to say it's decentralized. They want to just be able to do it on their own. And then on the flip side, they also want you to act like a company, right? So we're always kind of stuck in the middle here of figuring out which direction to go. So we can't make everybody happy, right? Bueno, como ustedes me han escuchado varias veces decir, pues estamos, digamos, en una situación donde tenemos por el lado el tema de la descentralización y el tema de la centralización. En el lado de la descentralización, pues digamos que todos quisiéramos participar o todas las personas quieren estar ahí involucradas, pues porque realmente todos estarán, digamos, en un sistema donde no hay un dueño, no hay un propietario y cada persona está por su propia cuenta. Y por el otro lado, pues está la tendencia a la centralización donde se representa o se maneja, digamos, un esquema corporativo. Como ustedes me han conocido y me han visto decirlo varias veces, nosotros estamos como entre la mitad, como entre tratando de hacerlo a las dos maneras, tratando de encontrar cómo sea lo más correcto. Lo que sí es cierto es que hay gente que no va a estar 100% contenta con lo que se puede hacer. So just like in life, I mean, it doesn't matter if you're talking about a family, if you're talking about, you know, your political views or whatever. We're gonna have people on both sides. We're gonna have some people that absolutely hate what happened because they didn't follow instructions, and then we're gonna have other people like, yeah, those people should have followed the instructions. They were trying to cut in front of everybody else, right? So those are the two things that we're battling right now. But there had to be a hard stop on our side. We can't let emotion take place. We had a contract that we have to get done. We have to do the right thing for the people, which is y'all. And that's exactly what's been done. So I'm asking the programming team right now, like what the cutoff time was. So you'll have a better understanding of what that is. So give me just a second, but Federico, go ahead. Ok, y así sucede como en la vida, como comúnmente en la vida puede suceder. ¿Qué sucede? Pues básicamente hay algunas personas que están 100% contentas, satisfechas, sea en la parte de los vínculos familiares, en las relaciones, o hay 100% también personas que simplemente pues están de acuerdo con cómo viven su vida, con las situaciones como se dan y simplemente pues disfrutan el camino y lo viven. Lo que quiero decir en este punto es que habrá personas que estarán de acuerdo con lo sucedido. Esas personas simplemente, pues, para esas personas en las que estamos trabajando, para esas personas en las que estamos haciendo todo el trabajo, y quizás son las personas que han escuchado directa o indirectamente el mensaje, que han seguido sus instrucciones, y esas personas simplemente, pues, están, digamos, en el lado que debe ser. Y obviamente, pues, harán personas como en cualquier otra situación en la vida que nos van a odiar, nos van a detestar, nos van a agredir, van a decir lo que quieran, y simplemente, pues, a lo mejor esas personas no siguieron las instrucciones, no escucharon, hicieron caso omiso, y pues simplemente pues tendrán obviamente pues una situación a la cual ellos pues han decidido por voluntad propia, digámoslo hacer, al no escuchar. En este preciso momento estoy tratando de comunicarme exactamente ya ahora mismo con los programadores para, muchachos, darles a todos a entender más o menos a cuál hora fue realmente donde se estableció el punto de corte para que ustedes tengan una idea de cómo fue ese punto de corte y a partir de ahí pues puedan sacar ustedes sus conclusiones y más o menos saber en qué situación están. Entonces ya les voy a comentar al respecto. So I just asked. So it looks like the cutoff was maybe like 7 or 8 p.m. Eastern Standard Time. Okay, so that is what, 5 p.m. Las Vegas time. If you're in Europe, that is probably 1 or 2 o'clock in the morning, somewhere in there is what I'm guessing. Okay. So just so you guys know, I'm just trying to give you a perspective of where things are at. That's about the time that the cutoff happened. Bueno, el corte se realizó más o menos para que tengan una perspectiva 7, 8 más o menos Eastern Time, horario del este, o más o menos las 5 de la tarde, horario de Las Vegas, creo que más o menos fue al amanecer, horario de Europa. Esa fue más o menos la ventana de tiempo donde se efectuó el corte para empezar a hacer la descarga de todas las transacciones y mudarnos hacia el nuevo sistema para que tengan una idea. Now, let's get to some really cool stuff here that you guys may not completely understand what our programming team was able just to pull off. Bueno, ahora, muchachos, vamos a hablar de la parte interesante, de la parte cool, de la parte bien emotiva del sistema para que ustedes tengan una idea de lo que son capaces de hacer nuestro equipo de trabajo, nuestro equipo de programadores. Number one, on the old contract, if someone went to try to join the old contract right now, we've raised the price to like 1 million TRON on the very first level. Now, we did that for two reasons. Number one, to prove we could do it because nobody else can. And number two, we wanted to stop the sales. And I wish I would have thought of that yesterday. Bueno, entonces, número uno, acabamos de hacer básicamente de subir el precio de ingreso al contrato que se tenía hasta ayer, que era el contrato actual,
alrededor de 1.000.000 de tronis. Lo hicimos por dos razones. La primera, pues para probar que nosotros somos los que estamos en control del contrato, somos nosotros los que lo ejecutamos, somos nosotros los que lo controlamos de cierta manera, y eso lo hicimos para que la comunidad lo supiera. Y número dos, pues para evitar que cualquier otra persona quisiera registrarse en ese contrato haciendo caso omiso, no siguiendo las instrucciones que les he mencionado ya, que compartí varias veces desde el día de ayer, de evitar y suspender por ahora los registros en el contrato. So you guys have to understand something. The reason why that's so important is because you've heard me on Zooms for what, the last 2 months, talking about we're the only smart contract out there that can adjust its prices. We can raise our prices, we can lower our prices. There's a lot that we can do inside of our contract that nobody else out there can do. Everybody else would already be out of business if what happened yesterday happened, right? I mean, we're making it even better than what it was. Bueno, y la otra razón, bien importante, es como ustedes me han escuchado varias veces desde hace 1 mes y medio, 2 meses decirlo aquí, básicamente con ustedes en el Zoom, es de la particularidad y qué es lo que hace Lion's Share diferente a los otros contratos, y es que tenemos la potestad y la propiedad de alterar, modificar, digámoslo así, los precios de las mesas en nuestro contrato. Cualquier otro contrato que hubiera enfrentado una situación como que la enfrentó ayer, simple y sencillamente ya estuviera fuera de los negocios. No tendrían la opción de recomenzar, de hacerlo de nuevo. Nosotros sí lo podemos hacer. Es increíble lo que nosotros podemos hacer cuando hemos implementado esto dentro de nuestro código y la cantidad de ventajas y características y, digámoslo así, ventajas que nos representa sobre otros contratos que puedan haber en el mercado. Y ayer, pues precisamente, recurrimos a esa opción para evitar, obviamente, que se siguieran haciendo registros en un contrato que ya mencionamos que estamos completamente a punto de terminar de mudar para el nuevo y que ya está prácticamente por terminar. James, sorry, I just added a small part that did you say, okay? Oh no, Federico, do you want to do the whole presentation? I'll give it to you. No, I'm just messing with you, man. No, I appreciate that. So Federico, he and I know each. He's very technical, y'all. So I have to joke around with him a little bit about this. There's one other thing that I don't think people understand is such a huge like movement that no other smart contract has done, and I would be willing to bet nobody else could. Us importing a database into a smart contract from another smart contract is groundbreaking. I don't think you guys understand that. Us being able to take an organization from one smart contract, import it to another contract, and keep it the right way, nobody has ever done that. So we just changed the game a little bit in regards to that. It's a big breakthrough, and I know it doesn't mean anything to y'all, but to me it does, because it's something that's going to be really monumental in this industry. Quiero que sepan algo y entiendan algo, es el gran movimiento que hemos hecho. Quizás estamos rompiendo algo y estamos estableciendo un nuevo paradigma en esta industria. Hasta el momento no se ha visto, ni creo que alguien tenga la capacidad en este momento de hacerlo, de que pueda importar completamente toda la base de datos, toda la estructura y todos los registros de un contrato a un nuevo contrato en cuestión de horas. Eso es para que tengan en cuenta la magnitud del movimiento que acabamos de hacer y acabamos de implementar, simplemente porque lo podemos hacer, tenemos la capacidad y porque queremos el beneficio para todas las personas. Cualquier otro contrato en esta situación creo que no tendría la capacidad de hacer simplemente el movimiento que hayamos hecho. Lo menciono porque para algunos de ustedes pues puede ser de pronto no tan importante, pero honestamente para mí sí es algo muy importante porque eso demuestra la capacidad del equipo técnico que nosotros tenemos y lo que podemos lograr con este sistema de trabajo y con esta comunidad. So I just want to talk really quickly. So when this thing goes live, what is the direction? Like what exactly is going to happen, so you guys have a complete understanding of that? Entonces, a partir de este momento, quiero comentarles entonces cuando de nuevo el sistema esté de vuelta en poco tiempo, qué es lo que va a suceder y cuáles serán de pronto las iniciales etapas o lo que iremos a experimentar. Quiero que tengan perfecto entendimiento entonces de cómo es que vamos a comenzar de nuevo con este contrato que ya estará pronto a salir. So as soon as this import is done, which by the way, since we're sitting here, I'm just going to give you another update, because I think the last time I told you it was like what, 9,200 and something. So this will kind of give you an idea of the speed at which it's moving with. Right now we're at 9,417. So you can see that we are still moving in the right direction. Bueno, antes de comenzar, entonces déjenme en checo aquí y inmediatamente, pues mientras estamos dando esta presentación, les voy a dar otra actualización. Creo que la última que les di era que iba alrededor de los 9.200, 9.300 registros. En este momento estamos alrededor de los 9.470 registros que han sido importados.
Entonces, como pueden ver, ahí se pueden hacer prácticamente una idea de cuál es la velocidad a la cual se están haciendo las importaciones, ¿ok? Para llegar a la meta que tenemos de las 11.500 registros. So as soon as the import is done, like I said, we will remove the sign that pops up or the message that pops up when people are trying to join, and it will be game time. The system will be ready to rock and roll, and I don't anticipate any challenges other than maybe traffic challenges. You know, if the traffic's so good, it could slow the server down, but it's not going to mess with our code or anything like that. Everything is good from that side. Bueno, entonces, para que se hagan una idea, en el momento que salgamos en vivo, pues prácticamente el sistema estará disponible 100% para romperla, para estallarla, para trabajarlo, para desarrollarlo. Eso es lo que esperamos. No espero alguna otra dificultad en lo absoluto, a excepción del tráfico, para el cual de pronto ya estamos, de pronto ya acostumbrados y preparados, y el manejo que le podamos dar a una situación como esas. O que de pronto alguno de los servidores, obviamente por la sobrecarga, pueda, digamos, ralentizarse o, digamos así, apagarse o reiniciarse, para lo cual también hemos estado trabajando y estamos preparados, pero no esperaría algo diferente de pronto a los retos habituales normales de que simplemente la página esté saturada, esté llena, esté con alto tráfico en el tema de los registros. Yeah. So what I want to just talk really quickly about is kind of like doing the right thing, making sure that you're doing the right thing for your team. You know, my suggestion to everybody is number one, give your sponsor a chance to upgrade. I mean, if you're ready to come in and upgrade, just kind of check with them, like just out of courtesy to make sure, like, because they missed it just like you did. So I know we're all going to want to run super fast, but maybe give them that courtesy just to check with them. Hey, are you going to upgrade? Because I'm moving with or without you. I think that that's a good conversation for you to have. That way we can kind of protect everybody. Pienso que así como estoy aquí queriendo y mi intención plena y absoluta es hacer las cosas de la manera correcta y de la manera éticamente, digámoslo así, correcta también, lo que quisiera recordarles es, muchachos, en el momento que el sistema vuelva a salir en vivo y en directo, pues démosle un espacio de tiempo a tu líder, a tu patrocinador, para que él, digamos, haga la compra de sus mesas, actualice, haga los upgrades que sean necesarios, pues porque a lo mejor no los ha podido hacer y simplemente creo que es una manifestación de cortesía y de educación y de respeto que deberemos manejar en la comunidad para que cada cual tenga, de acuerdo a cómo estamos trabajando, tenga las mismas posibilidades y pueda continuar igualmente con ellos. Eso sería como mi primer llamado ahora que el sistema vuelve a estar en vivo y en directo. The other thing that I want to mention is when you go to sign up or you have anyone that you're referring inside of Lionshare, okay, make sure when they get to the sign up page, your ID is showing in that box. If your ID is not showing in that box, they need to place your ID there. There's two checkpoints, right? There's the link that you send them, and there's also a box that they can change when they're signing up. We cannot change sponsors. We cannot make someone refund you. This is the basics of affiliate marketing or network marketing. I don't mean that anyway. I'm not trying to be abrasive. I'm just simply telling you, like, double and triple check. Don't expect people to pay you back. Don't expect any of that when it's a basic thing, okay? Because the system works properly. It's either people you're not paying attention or not double checking, okay? So just make sure when you're doing that, so you don't lose people, that you have the right affiliate ID in there. Sorry, Federico, I know that was long. Bueno, básicamente aquí lo que les quiero decir es lo siguiente, y la siguiente parte es, por favor, en el momento que vayamos a hacer el registro, hagamos la verificación de que estamos nos registrando con el link del patrocinador que nos ha enviado. Cuando tú te vayas a registrar va a aparecer una ventana y básicamente esa ventana te está pidiendo confirmar el número del ID de la persona que te invitó al programa. Tu obligación y tu deber es simplemente verificarlo. Entonces te recuerdo que hay dos puntos de chequeo, dos puntos importantes para validar y verificar la información que yo estoy utilizando para ingresar al sistema. El primer punto es cuando me comparten el enlace y el segundo punto es cuando me carga la página para hacer el registro. Valida que los números concuerden para registrarse con la persona. Te recuerdo que en este sistema no hay lugar a eliminar o a cambiar o hacer crossline, moverse de patrocinador o simplemente pedir refondeo o pedir, digamos, fondos de vuelta. No existe. Les recuerdo también, con todo respeto, de que básicamente estas son las reglas básicas del marketing multinivel. Son reglas ya aprendidas, ya reglas establecidas, reglas tradicionales. Simplemente sigamos esas reglas para poder garantizar que nuestro desarrollo y nuestra inscripción y obviamente nuestra continuidad en el proyecto pues esté de acuerdo al plan de trabajo que he establecido, con la gente que he establecido y a la manera como debe de hacerse.
So, you know, we're getting a lot of questions on, hey, you know, if I upgraded after the cutoff time, are my funds lost? What happens? Things like that. Remember, this is peer to peer. So I wouldn't necessarily say your funds are lost depending on what type of relationship you have with people you work with. Okay. I mean, that's the only way I can put that. But I'm just telling you, it will not be imported into our system. Les recuerdo que, bueno, por lo que acabo de ver, hay muchísimas preguntas acerca de, bueno, de los pagos que se hicieron, de los refondeos o de las devoluciones de, digamos, de ciertas comisiones por ciertas actualizaciones, compras en las mesas. Les recuerdo que esto es un sistema persona a persona, peer-to-peer, billetera a billetera. No sé en realidad de pronto qué relación de cortesía o, digamos, sí, de cortesía tú tengas con tu patrocinador, pues entonces ya sería, digamos, algo directo que tú pudieras llegar a hablar con él. Pero la base de este sistema es que las transferencias son persona a persona. En realidad, como empresa, como proyecto, aquí no hay lugar a devolver, a cambiar, a volver a hacer. Lo que se haya importado hasta el momento del corte es lo que va a quedar importado. Lo que no, pues entonces está distribuido en las billeteras de las personas como debía de hacerse normalmente y como está en el código. So we're getting the same questions a lot. So let me repeat. Like if you signed up on the main website, like you have no worries whatsoever. Okay, none. Like just know that there's no worries whatsoever. You will be in the order that you came in. You will have the packages that you had. Your sponsor will be the same. Nothing will change. It's only the people that missed the cutoff that did not follow instructions. Pues básicamente les recuerdo, entonces, establezcamos aquí un punto, digámoslo así, de resumen de lo que les acabo de compartir. La gente que tú tienes en tu estructura, en tu organización, las mesas que tú hayas comprado, ¿sí? Y la manera como esté organizado, eso es lo que se va a implementar y eso es lo que va a aparecer ahora que salgamos de vuelta en vivo, apenas terminemos el proceso de importación. Eso es 100% garantizado, eso es completamente ya realizado. Ahora, lo que sí no va a suceder simplemente fue que las personas que pagaron o compraron o se registraron, sobre todo, después de que establecimos el punto de corte para trasladar toda la información del contrato que venía corriendo al contrato nuevo, esas son las personas que hasta ahí pues no sabremos realmente cuál va a ser, porque esos fondos quedaron distribuidos en las personas que eran y entonces no hicieron caso o digamos lo positivo, no escucharon el aviso de omisión de suspender los registros y pues básicamente pudieran estar enfrentando esa situación. Okay, sorry, I was chatting with the programmer there while you were finishing there. The bottom line, anyone that missed that cutoff, I know that's where a lot of the questions are going to be coming. Like, what's going to happen? Okay, number one, I mean, we are going to lower the prices of that contract back down, the original contract. Okay, we're just not going to support that contract. That contract will still be on the blockchain. Okay. It's still there. You'll still be able to check all the transactions. It'll be verified, everything that needs to happen. Our website is not going to support it. Okay. So it's there. I mean, I would suggest you not work it, but it's going to be there for those of you who are asking from a decentralization standpoint. Sorry, Federico. I just went on. Es huge. Bueno, quiero entonces también decirles algo. El contrato actual, el que ustedes conocen, ese contrato, nosotros no lo vamos a seguir promoviendo, no lo vamos a seguir desarrollando. Lo digo desde este punto de vista. Nuestra interfaz no va a estar conectada con ese contrato, no va a estar conectada. Pero ese contrato, pues, así como está usando la tecnología blockchain descentralizada, ese contrato va a permanecer ahí, va a estar verificado, el código va a estar libre, va a estar disponible y demás opciones correspondientes a la descentralización. Si alguien quiere hacer uso de ese contrato, pues allá ya tiene la manera de hacerlo, pero en realidad la comunidad y oficialmente nosotros no vamos a mover ese contrato porque lo vamos a hacer es a través del contrato que va a salir, que es el importado, que es el que está pronto pues a liberarse y que va a estar conectado directamente con la interfaz que tú vas a usar directamente en Lions Share. So everybody, I see this question here a few times. Your ID, nothing will change from that perspective, nothing at all. So your ID, your sponsor, your positioning, everything will remain the same once we get this import done. Quiero recordarte también que cuando esta importación esté 100% terminada, todo va a permanecer lo mismo. Tu link, tu ID, tu número de registro, tu organización. Respecto a eso no deben haber preguntas. Va a estar básicamente lo mismo. Y ahorita, perdón para la gente en español,
Una parte que dijo James era que el precio de los registros en el contrato antiguo, pues eventualmente también van a volver a quedar como estaban antes. Yeah, so we have had a few people that said, "Hey, I paid when the site was open, but I couldn't get into my back office or whatever it is. Maybe you came in at there at the end." Just know that if that money was taken out of your account and it went to the smart contract, so it processed, you're all good. Even though you couldn't log into your account at that point in time, that was just that was because the two systems weren't speaking the way that they should. So yes, you will be able to log in. You should be good as long as that money went out of your account into the smart contract. You should be good to go. El otro aspecto es personas que preguntan, bueno, yo hice mi primera compra, yo me registré, yo comencé, pero nunca más pude acceder al sistema. ¿Qué pasó? Bueno, simplemente te digo, es cuestión de tiempo. Tú, si hubo un ingreso, perdón, un egreso, una acreditación, un envío de tu billetera para interactuar con el contrato inteligente, significa que de cierta manera haces parte de la comunidad y esa información vas a tener derecho a verla en la medida que puedas acceder, como lo vas a hacer en un nuevo contrato, a tu oficina virtual y ver tus estadísticas, tus cifras, tus números. Eso es lo que va a suceder para las personas que están preguntando eso. The last thing I want to mention here is that I just want to say congratulations, even though, things didn't go the way that we wanted them to. Y'all put 7,500 people in the smart contract within about 90 minutes, right? I think we had 5,000 like in the first 40 minutes. Even after the cutoff that I'm talking about, I think we had like another 10,000 transactions or something like that. So without a website, right? Without anything, you can see the excitement that's happening inside of Lionshare. Un aspecto importante es que quiero pues manifestarles que felicitaciones a todos y muchas gracias también por el excelente trabajo y la emoción y el entusiasmo para desarrollar este proyecto. Pues básicamente les cuento, alrededor de la primera hora ya estamos hablando de casi 7.500 registros que se dieron en el sistema antes de que estableciéramos la fecha de corte. Estamos hablando que prácticamente alrededor como de unos 5.000 y algo registros en los primeros 30 minutos. Definitivamente una cantidad de personas queriendo participar en el proyecto e incluso me atrevería a decir que después de haberse establecido el tiempo de corte, todavía seguían sumando una cantidad por miles los registros que se estaban llevando en el sistema. Simplemente pues, es de reconocer ese gran impacto, los números que se están manejando, para que ustedes vean la excitación, el entusiasmo que hay definitivamente, a pesar de todo, de estas adversidades normales que podemos encontrar en la vida en el sistema, lo que estamos viviendo con el desarrollo Launcher. So same thing with upgrades. Mike, I see your question here. I think a lot of people might have that question. Like if you upgraded before, the cutoff or before the website stopped talking to one another, is your account going to be updated? Again, if as long as that Tron came out of your account, went to the smart contract, you should be in good shape. When I say the smart contract, it goes peer to peer, but you understand what I'm saying. So you should be in good shape. Entonces quiero reflexionar acerca de esto para que separen los rumores y las conversaciones y las preguntas y etcétera, etcétera. Mientras de tu billetera de Tron Wallet, Tron Link, haya salido un pago, un envío que fue a través de nuestro contrato y que llega directamente a la billetera de otra persona, tú estás adentro. Simplemente es cuestión de tiempo y de paciencia, esperar que puedas entrar a tu oficina y verlo por tú mismo y revisar tus números. Si salió un pago de tu wallet, entonces no hay de qué preocuparse. Again, the cutoff, just so everybody knows, was around 7 or 8 p.m. Eastern time. Let's just call it 7 because I don't know for sure. So 7 p.m. Eastern time. If you upgraded after that point, you most likely missed the import. That's just the way it is. Central time, you say 7 p.m.? No, that would be 6 Central, 7 Eastern. Bueno, básicamente, si tú hiciste, como lo acabo de mencionar, una actualización 7, 6 de la noche, básicamente Central Time, Eastern Time, definitivamente hay una alta probabilidad de que esa compra de esa mesa no se vaya a ver reflejada en la nueva oficina del nuevo contrato. Igual significa que la persona a la cual debía recibir ese pago lo recibió. ¿Ok? Eso es lo que quiero terminar diciendo aquí. So, this is it. I mean, like we are ready to go. I mean, we had to talk about all of that, right? Because all that just happened. But now the focus has to be on moving forward and regaining this momentum and just kicking butt because we are going to absolutely crush this thing. I'm telling you right now. I mean, you can just tell by the momentum we have, people are going to go berserk.
So I'm excited to see what's about to happen. Estoy definitivamente entonces a partir de lo que les acabo de comentar, pues igualmente con muchísimo entusiasmo por lo que va a suceder. Definitivamente vamos a hacerle saber al mundo la potencia que tenemos con este sistema, la gran comunidad que tenemos y simplemente pues eso va a ser lo que va a suceder porque los números nos lo están demostrando. So I guess my question is, I mean, how many of y'all are ready? Are we still going to break some records here? I think I think so, right? I see a lot of people give me some thumbs up. I still say we're putting 1 million people in here in 2020. I fully believe that, and I think you guys are going to be shocked when you get the full understanding of this system. I mean, once we get to do some training and some stuff you guys didn't even get to see, you're going to be really excited about it. Bueno, definitivamente también me mantengo en mi palabra. Creo que para finales del año 2020 tendremos 1 millón de personas en este sistema. Las personas que tengan la mentalidad abierta y el corazón dispuesto, pues van a ver de todo lo impresionante que les vamos a ofrecer dentro del nuevo sistema. Tengamos paciencia para que lo vean todo lo que podemos desarrollar y definitivamente estamos aquí es para batir récords a nivel mundial en números y en registros. So what I'm doing here, I'm looking at questions. I mean, if you guys have a question, you can throw it on the chat there. We have 1,000 people in here, so the chances of me answering every single question are probably not very good. But I get a lot of people saying, let's break some records, man. I'm ready to rock this thing. And, here's the deal. And Federico, I'm sorry, man. I keep forgetting that you're translating there. So you can go and then I'll go. Bueno, aquí básicamente estoy mirando el chat, las preguntas, pues bueno, hay todo tipo de comentarios, algunas no son tan buenas, pero también veo gente diciéndome, sí, claro que sí, estoy firme, continuamos, vamos a romper miles de récords, los números están todos para nosotros. Bueno, esto es lo que les quiero comentar aquí voy a comentar algo. Okay, so yeah, so the bottom line is this. I mean, it is absolutely game time. What I'm going to do over the next, I guess, hour to 2 hours is to continue to update you guys. As I said, we've got to get to like 11,500. I think it's somewhere in there. We're at 9,600 right now. So that kind of gives you an idea of how this thing's moving. Bueno, como lo dije entonces, bueno, este es el fondo, este es el resumen, por decirlo así, voy a estar actualizándolos en la próxima hora y media, 2 horas. Voy a mirar en este momento qué tantas transacciones van, 9,600 transacciones, creo que ya lo he mencionado, son alrededor de 11,500 transacciones. Ustedes con esta cifra se pueden dar una idea acerca de la velocidad a la cual estamos haciendo este proceso de importación y pues entonces los voy a tener al tanto de cómo vamos con ese tema para volver a salir en vivo. So I was going to see, Edgardo, are you out here, man, where you'd like to come out? Anything you'd like to share with the crew? If you're in a position to be able to do that, I'm sure your phone's blowing up. Edgardo, are you there? I don't know. I think he's on here. Edgardo, are you around, man? Where you want to say anything to the crew? Well, that's his last chance. That's all he gets. No, I'm just kidding. So listen, we're going to wrap this thing up because I don't want to keep you all any longer. The best advice I can give you right now is be ready over the next hour to 2 hours to be going live. I will absolutely put it in Telegram. Make sure you're following us on the official Telegram. Federico, go ahead. Sorry. Sometimes you forgot, right? Bueno, básicamente, bueno, voy a terminar resumiendo aquí. En cualquier momento saldremos en vivo de vuelta, ¿ok? En 1 hora y media, 2 horas. Voy a estar comunicando esta información directamente en nuestro canal oficial de Telegram para que estén al tanto, para que sepan en qué momento va a suceder. Y, yes, James. All right. So listen, y'all, thank you so much for your time. And I know this is kind of like a mixed bag here. I mean, some of you are like crazy excited. Some of you might be a little bit disappointed at this point in time, but I'm telling you, right now is the time to come together. Regardless of which side you're on right now, we got to come together and rock this thing because it's about the community and we're going to make it happen. Bueno, y finalmente no quiero alargarlos mucho en este Zoom. Sí quiero decirles algo. Yo sé que esto parece, pues, digámoslo así, una novela de locos, una situación algo loca, algo fuera de lo normal. Muchos pueden estar de pronto un poco, digámoslo así, disappointment es la como... Okay.
No, no, sorry, I'm un poquito, digámoslo así, no tan entusiasmados por lo que acaba de suceder, pero otros simplemente están manteniendo su energía y su entusiasmo 100%. Lo que quiero decir aquí es que ya hago un llamado de que básicamente este es el momento para estar unidos, para estar en comunidad, de eso se trata, y definitivamente tenemos el material, el equipo y la forma de hacerlo, y de eso es lo que vamos a hacer. Yes, yes. So I just put the Telegram link in there for everybody to follow the main Telegram link. Okay, there are a bunch of groups out there that say official Lion Share that are not us. Okay, this is the only. Oh, that's not what you need. I just put the. Hold on, maybe it is what you need. Somebody else posted something in there. Let me make sure here. I think. Oh, I put in the wrong link. Let me throw that back in there for y'all, so you can get it here. But the official Telegram link, Federico, if you can just tell everybody that's what they need to follow. Este que voy a poner aquí es realmente el Telegram, el canal de Telegram oficial para que todos lo puedan seguir. Hay cualquier cantidad de chats en Telegram que dicen ser el oficial de Lionshare. El único oficial es este que James precisamente está compartiendo en este momento y lo tenemos en el chat. En ese es donde voy a estar posteando la información y la actualización de lo que suceda a partir del momento que terminemos la llamada. The very last thing I want to say is, y'all, please follow instructions. You know what I'm saying? Like, just please follow instructions. We don't want to hurt anybody. I mean, like, that's not our objective. Our objective is to take care of people, right? But we can only do that if people are doing what they're supposed to do. So make sure, like, there's a reason why we have the website. Join through the website when it's ready. Bueno, y lo último que quiero decirles aquí es simplemente, por favor, sigamos las instrucciones, sigamos las recomendaciones, súper importante, porque en realidad nuestro propósito no es herir a las personas, no es dañar la economía de las personas, simplemente pues situaciones que suceden, pero lo más importante es escuchar, seguir las recomendaciones y bueno, aquí estamos y ya estamos prácticamente a punto de arreglarlas. All right. So I think that's it. You know who I was going to ask to come out here? I see her typing there. She's probably going to be caught off guard or something. Dion, can you come out and just give some folks some energy here real quick before we take off? Can you hear me, James? We got you loud and clear. Hi, everybody. Oh my gosh, what an exciting day. You know what? Guess what? We're okay. We appreciate you, James and Eduardo, for all the hard work and the programmers. Listen up. Where else can you go that the programmers and the developers and our leaders take the time to come out and walk us step by step on what we need to do? That is incredible. We should really be grateful and thankful. Even if there's some bumps in the road, that's okay. They didn't have to do that. They could have just left us scratching our head like I was doing. I was like, what? But guess what? We are okay. I used to tell my son, baby, if you go and touch the stove and it's hot while it's on, you're going to get burned. But you know what he did? He still went up there and touched the stove and he got burned. Even though, and I'm not saying that James is the mama, but he's the mama of this. So listen to mama. Well, Dion, thank you so much. So we can end it on that. I don't need to say anything else. Listen, let's rock this thing, man. Let's set some records. I'm grateful for each and every one of y'all. I truly am. This is an amazing, amazing group. And Federico, man, I really appreciate you translating, even though I kind of messed that up a few times, just like I'm doing right now. But man, I really appreciate it. So you can sign off here in Spanish and then we'll take off. Bueno, muchachos, eso ha sido básicamente todo. Espectacular la finalización con Diana. Básicamente, que ¿en qué otro lugar? Voy a simplemente decirles una parte que ella dijo. ¿En qué otro lugar pueden encontrar el grupo de programadores, el equipo de soporte, donde una situación como esta suceda y simplemente, pues, en lugar de rascarse en la cabeza, nos den la oportunidad de volver a comenzar y de volverlo a hacer? En ningún otro lado. En otro lado saldrías quemado y lastimado inmediatamente. Y bueno, James ya dice que eso ha sido todo por él, por el día de hoy. Simplemente pues para terminar, gracias a todos por permanecer, actitud positiva, seguimos adelante y en cualquier momento pues ya salimos de vuelta con el nuevo sistema. Thank you, James, as well. Yeah, okay, man, give it up for Federico. This guy rocks at translating. He's amazing, man. Thank you so much, seriously. So, all right, y'all, watch Telegram. I'll be in contact with y'all. Thank you so much. We're going to rock this thing. Have a good day.